La recta final ha comenzado y la tensión política en Colombia alcanza uno de sus puntos más altos. Mientras millones de ciudadanos observan con atención el rumbo de la campaña presidencial, una decisión judicial ha generado una fuerte polémica y ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión, los símbolos patrios y los límites de la participación política. En medio de esta controversia, dirigentes y voceros de campaña denuncian lo que consideran un intento de censura, mientras otros defienden las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. Las declaraciones entregadas por Rodrigo Lara han encendido aún más la discusión pública. Acusaciones de persecución política, cuestionamientos al sistema judicial, denuncias sobre presuntas irregularidades electorales y advertencias sobre el futuro democrático del país se mezclan en un escenario cada vez más polarizado. ¿Estamos ante una legítima decisión de la justicia o frente a una medida que busca afectar el desarrollo de una campaña política en un momento decisivo? Hoy analizaremos en detalle todo lo que está ocurriendo, las reacciones que ha provocado esta controversia y las implicaciones que podría tener en la carrera hacia la presidencia de Colombia. Quédate hasta el final porque los hechos siguen generando preguntas que aún esperan respuesta. Bueno, doctor Rodrigo Lara, ¿cómo recibe la campaña esta decisión del magistrado Chavarro del Tribunal Superior de Bogotá? Bueno, es que si no fuera trágico sería gracioso, porque es que es absolutamente inverosímil que un juez de la República tutele de alguna manera una arbitrariedad tan grotesca. Que un juez de la República primero, pues en teoría pierda tiempo de esta naturaleza, habiendo tantas urgencias judiciales para los colombianos en su día a día. Y en segundo lugar, cometa semejante arbitrariedad, buscando básicamente prohibirle a todo un país que pueda expresarse libremente con los signos que lo identifican con una campaña que en sí es un movimiento popular, pues esto es algo absolutamente inédito. Prohibir el uso del Firmes por la Patria, el uso de la camiseta de la Selección Colombia, que es un patrimonio íntimo de cada uno y de todos los colombianos y que puede ser usado libremente, pues es tragicómico de alguna manera. Ahora, detrás de este absurdo, detrás de esta decisión que en sí es inaplicable, ¿no? Para la mayoría y para todos los colombianos, hay una intención perversa y eso sí hay que denunciarlo. Y es básicamente la voluntad de la campaña de Iván Cepeda de censurar a Abelardo de la Espriella, a su campaña y a su movimiento en los medios de comunicación. Porque una cosa que nos produce cierta hilaridad es que le digan a los colombianos que no pueden usar la camiseta, que no pueden ser firmes por la patria, pues mal lo vamos a hacer. Y creemos que incluso esto es un impulso, porque pues termina mostrando la verdadera naturaleza de Cepeda y su gente, es un impulso para la campaña. Pero lo que busca perversamente es básicamente notificar a los medios de comunicación para que encuentren los medios, contrarios a la campaña, porque los hay, básicamente la censura de Abelardo. Es que no lo podemos sacar, porque Abelardo dice firmes por la patria, porque su movimiento se llama Defensores por la Patria, y porque hace el saludo de firmes por la patria. Es básicamente eso, es sacarlo en esta semana y media que queda del foco de los medios de comunicación. Esa es la perversidad, y eso es lo que denota, lo que demuestra, es el carácter profundamente radical, antidemocrático, autoritario del proyecto político de Iván Cepeda. Hay diferentes tipos de izquierda. Hay izquierdas democráticas, pero hay izquierdas ultra radicales. Y esa es la de Iván Cepeda, una izquierda cuya matriz es lo más rancio del Partido Comunista. Partido Comunista que, como sabemos bien, busca llegar a un propósito, que es básicamente el desarrollo, la implementación del comunismo en la sociedad, y que es finalístico. Es decir, todo lo que vaya en contra de las leyes de la historia que llevan hacia ese propósito merece ser excluido, merece ser silenciado, merece ser destruido, porque se entiende todo lo que está en contra de esas leyes ineludibles de la historia se entiende como cinismo, y todo lo que es cinismo merece ser destruido, merece ser censurado, merece ser silenciado. Y eso es lo que están haciendo mediante esta instrumentalización de una acción judicial, mediante este abuso de la tutela, abuso grotesco, abuso completamente caricaturesco de la tutela. Lo que hay detrás es eso, silenciar. Es una expresión muy clara de ese comunismo radical, que no escatima en los medios que utiliza. Uno de estos es el silencio y la censura, mediante el abuso de la función judicial, mediante el abuso de la tutela, como también lo están haciendo en el Cauca, en Nariño, en Chocó, en el Caquetá y en el Guaviare.
que es en este caso el voto, mediante el voto forzado, mediante la presión armada de las organizaciones armadas, perdóname la redundancia, el narcotráfico, que es lo que nosotros hemos venido denunciando. Hice un cruce, básicamente, de información de los puestos de votación y de los resultados atípicos en municipios en esos departamentos y demostramos que son o corresponden a votaciones superiores al 70%, con tasas de abstención superiores al 60%, en municipios considerados como alerta temprana por presencia de grupos armados por parte de la Defensoría del Pueblo. Y eso está demostrado. Eso es una votación atípica, es un indicio gravísimo en la jurisprudencia colombiana. Lo que demuestra es que estas organizaciones armadas, consideradas como terroristas por parte de países como Estados Unidos, tienen un interés muy claro en la continuidad del proceso de paz total, que es un falso proceso de paz, es un esquema de impunidad para estas organizaciones, y que se los garantiza Iván Cepeda, que además es el padre de la llamada paz total. Entonces, un poco en resumen, estamos ante una expresión más de ese carácter ultra radical de la izquierda que representa Iván Cepeda. Es silenciar al contrario, utilizar la violencia, que es el verdadero fascismo, es utilizar la violencia para presionar el voto, para destruir al otro, al que se atreva a no votar por este proyecto. Y ese es el proyecto que tenemos que defender, pero que tenemos que destruir, que en las urnas, quienes creemos básicamente en la democracia, en la separación de poderes y en el Estado de Derecho, y en el libre debate democrático. La decisión de suspender el uso de determinadas expresiones, símbolos y actos relacionados con la campaña de Abelardo de la Espriella ha abierto un intenso debate nacional sobre los derechos y libertades que sustentan la democracia colombiana. Para muchos sectores, más allá de la discusión jurídica, existe una preocupación de fondo: la posibilidad de que se estén limitando principios fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de participación política y el derecho de los ciudadanos a identificarse con un movimiento o una causa. Los críticos de la medida sostienen que ningún proyecto político puede desarrollarse plenamente si se restringen los mensajes, símbolos o formas de comunicación que utiliza para conectar con los ciudadanos. También argumentan que la Constitución protege el libre debate de ideas y garantiza que las diferentes corrientes políticas puedan expresarse sin interferencias indebidas. Además, se ha cuestionado si una decisión de este tipo podría generar un precedente que afecte futuras campañas, permitiendo que disputas judiciales terminen influyendo en la competencia electoral. Para sus defensores, el problema no se limita a una campaña específica, sino a la necesidad de proteger las garantías democráticas de todos los sectores políticos. Por eso, la controversia ha trascendido los nombres propios y se ha convertido en una discusión mucho más amplia. ¿Dónde termina la regulación electoral y dónde comienza la protección de las libertades fundamentales en una democracia? Esa es la pregunta que hoy divide opiniones en todo el país. Nos enseñaron en la universidad quienes estudiamos Derecho y enseñamos nosotros durante 40 años que los jueces no pueden proveer por vía general. El juez define la causa que tiene enfrente, no puede proveer por vía general. Entonces, a mí, personalmente, no me llega la sentencia del señor Chavarro. Y yo puedo decir, firme por la patria las veces que me dé la gana, porque me da la gana. Y puedo hacer la señal de saludo, que es la señal más cordial que puede haber en Colombia. Entonces, dígame cómo un juez puede tratar de silenciar a un candidato a la presidencia de la República haciéndole daño a millones de compatriotas. Ese juez Chavarro está proveyendo por vía general, está prevaricando, ¿o no? Sí, absolutamente. Yo pienso lo mismo, está prevaricando. Y en últimas esto nos lleva también a una reflexión sobre la misma figura de la tutela, tan querida y tan importante para los colombianos, pero también tan instrumentalizada y tan abusada por parte de ciertas personas, como en este caso el mismo juez Chavarro y la campaña de Iván Cepeda. Porque pues te digo, si esto no es literalmente, estamos ante un caso absolutamente tragicómico, pero reitero, el propósito es perverso, el propósito es ridículo. Todos vamos a seguir haciendo el saludo cordial, como bien dice usted, de Firmes por la Patria, pero quieren silenciar a los medios, quieren que esto sirva también de pretexto a ciertos medios para invisibilizar esta semana y media que queda a la campaña, lo cual también muestra que están desesperados, que están en estado de absoluta desesperación, porque no les está funcionando el esquema de compra de votos en el Caribe. Lo que muy inteligentemente señaló Abelardo de la Espriella, que iba a poner en conocimiento también, ¿por qué no? Como lo hemos puesto aquí en conocimiento de las autoridades,
colombianas y los órganos de seguimiento electoral estos casos de compra de votos en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos hay precedentes de retiro de visas a quienes alteren procesos democráticos, como ha pasado en Ghana, en Nigeria y en Venezuela. Ha disuadido a muchos de estos individuos de estas casas políticas que compran votos de hacerlo. Entonces ellos no tienen margen o mayor margen para crecer en la costa Caribe. Por otro lado, el voto armado, la presión armada del Clan del Golfo, del ELN, de los bandidos de Mordisco y de los bandidos de Segunda Marquetalia, pues sí, está funcionando, está presionando al máximo a esas poblaciones, pero son zonas relativamente despobladas. Pues tampoco tienen de dónde sacar los votos o los 3 millones de votos que necesitan. Y en Bogotá la campaña está muy fuerte. Entonces, esto también es una expresión de que están, es una prueba de que están absolutamente desesperados, pero pues también muestra que son muy peligrosos, que es una culebra enroscada, que están desesperados ante la posibilidad de perder el poder después de que se acomodaron tanto al poder, de que han abusado tanto del poder en este latrocinio en el que se convierte este gobierno, y que tener el poder hace parte de un proyecto más grande, que no es simplemente ganar elecciones y gobernar, sino cambiar de régimen. Porque recordemos lo que mencionábamos ahorita, ellos tienen un fin y un propósito. Pues esta versión tan radical de la izquierda, que es la de Iván Cepeda, es implementar un cambio de régimen, es pasar al desarrollo de un modelo de tipo de naturaleza comunista. Así los comunistas de hoy ya no se llamen a sí mismos comunistas y se llamen de otra manera, lo siguen siendo, porque es su matriz, es su estructura ideológica, su estructura de pensamiento, que es ese marxismo-leninismo que inspira al comunismo que representa a Iván Cepeda. Entonces, eso hace parte de su designio, hace parte de su propósito, y están desesperados y acuden a medidas como estas tan absurdas que se les termina devolviendo en últimas como un boomerang para patalear estas últimas semanas y media que les quedan. A medida que avanza la campaña presidencial, cada vez son más los ciudadanos que consideran que contra Abelardo de la Espriella se ha desarrollado una estrategia permanente de ataques políticos, mediáticos y judiciales. Desde el inicio de su candidatura, sus seguidores aseguran que ha enfrentado intentos constantes de desacreditar sus propuestas, cuestionar su movimiento y limitar su crecimiento electoral. Lo que ha llamado especialmente la atención es que muchas de estas acciones han terminado generando el efecto contrario al que buscaban. Cada polémica, cada ataque y cada controversia ha servido para que más personas se interesen por conocer de primera mano qué está ocurriendo realmente. En tiempos donde la información circula rápidamente y los ciudadanos tienen acceso a múltiples fuentes, resulta cada vez más difícil imponer una sola versión de los hechos. Muchos colombianos perciben que cuando se intenta silenciar una voz política o restringir determinadas expresiones de una campaña, la reacción natural de la ciudadanía es preguntarse por qué sucede y quién se beneficia de ello. Y precisamente esa inquietud ha provocado que miles de personas analicen con más atención el panorama político actual. Para numerosos sectores, el debate ya no gira únicamente alrededor de Abelardo de la Espriella, sino sobre la necesidad de garantizar que todas las fuerzas políticas puedan competir en igualdad de condiciones, porque cuando los ciudadanos sienten que existen obstáculos para una campaña, lejos de alejarse, suelen observar con más atención. Y la historia demuestra que pocas cosas generan más apoyo que la percepción de una competencia desigual. Doctor Rodrigo, cuando uno analiza todo el branding que hay alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, uno encuentra dos cosas. La primera, que el señor magistrado, el doctor Chavarro, pareciera no haber visto con detenimiento que la imagen que utilizan ustedes en Defensores de la Patria no es la bandera de Colombia, es una bandera que tiene los colores amarillo, rojo y azul, y esa no es la bandera de Colombia, que es símbolo patrio según la ley 12 del 84. Y lo siguiente que uno encuentra en la decisión es que el quejoso, la persona que tutela, que tiene un proceso ante el Consejo Nacional Electoral en contra de Defensores de la Patria, tampoco alega derechos personales en este caso, sino que alega derechos colectivos. ¿Qué ha pensado la campaña? ¿Ustedes qué harán? Ayer veíamos hablar de la Estrella en Cartagena ante una multitud impresionante en Cartagena, hablándole a ellos y diciendo que van a seguir ustedes utilizando pues la camiseta que no le pertenece a nadie, ¿no? La camiseta de todos los colombianos, utilizando los símbolos que han utilizado porque ninguna ley lo prohíbe. ¿Cuál es el camino o qué se planea de aquí en adelante en medio de estos ataques brutales, esta vez desde órdenes judiciales? Bueno, lo que pude observar es que ayer la campaña presentó una tutela contra la tutela. Pues si las medidas cautelares, digamos, en este caso fue una medida cautelar, pues no, contra estas no proceden los recursos de ley. Entonces, se presentó una tutela contra la tutela. En últimas, pues digamos, cualquier colombiano entiende que esto no va para ningún lado, que lo que buscan en últimas es una censura para esta semana y media que queda de campaña. Como lo mencionaba inicialmente,
buscar cómo presionar a los medios para censurar o invisibilizar al candidato Abelardo de la Espriella, porque pues la tutela desnotifica a los medios que no se puede utilizar la palabra defensores y el movimiento defensores. Así se llama el movimiento popular liderado por Abelardo de la Espriella, así está registrado este movimiento significativo. Entonces, pues se presentó una tutela, pero pues, digamos, Abelardo y la campaña no tienen ningún problema de entrar en desacato, pues porque estamos ante un acto absolutamente arbitrario y disparatado en términos jurídicos que sabemos que va a terminar, pues que se va a terminar ganando porque a la campaña le asiste el derecho, a la campaña le asiste sus garantías civiles, le asiste sus derechos fundamentales y es grotesco lo que alega. Lo que tenemos que sortear es básicamente que los medios de comunicación no nos censuren. Ese es, yo creo que el reto más importante en esta semana de efectividad. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que eso tiene, naturalmente, pues la presentación de los recursos, pues, digamos, la tutela contra la tutela, que es un poco heterodoxo, pero tampoco hay más camino. Y yo creo que sí ya es llamar a la conciencia democrática de los medios de comunicación para que en este caso no censuren. Ahora, esta es una campaña que tiene sus propios canales de divulgación y sus propios, llamémoslo así, medios de comunicación muy poderosos. Y Abelardo, cuando convoca a la ciudadanía a través de sus canales de comunicación, pues es masivo, ¿no? Pero bueno, pues, eso es lo que queda. Yo no soy el responsable de la defensa jurídica de la campaña, pero pues lo que he visto es ese el camino. Sí. ¿Y qué pasó con el debate que quería Cepeda, que todos los días amenaza con un debate, pero son más las condiciones que impone el tiempo que van a durar en un debate? Abelardo de la Espriella, ustedes le dicen que si hace Cepeda el debate, que lleven a Ida Quilpué porque el debate debe ser entre candidatos a la presidencia y vicepresidencia, pero no le gusta a Iván Cepeda. No le gusta. Mira, Iván Cepeda y la campaña Cepeda, en alianza con algunos medios, han tratado de alguna manera, primero, de ponerle unas condiciones absurdas a los debates. Abelardo ha dicho que no le pone condiciones a los medios de comunicación, que el debate. Eso durante la primera vuelta fue una constante en Abelardo. Sin embargo, la campaña de Cepeda quería ir a un debate con francotiradores incluidos. Entonces querían que llevaran a Claudia López, que llevaran a dos más, sin ninguna posibilidad electoral, pero cuya única lógica era desgastar mediante ofensas e insultos a Abelardo. Entonces es un candidato que va a debatir y coloca 3 o 4 francotiradores para que le disparen a su competidor. Y ahorita que Abelardo ha dicho que sí, que está presto a debatir, pero que también lleva las fórmulas vicepresidenciales, pues porque en últimas el vicepresidente es que escoge un candidato presidencial, pues no es un pintado en la pared, es una persona llamada a reemplazar al candidato en determinadas circunstancias. Y pareciera que en la campaña de Cepeda pues no quieren poner a debatir a doña Aida Quilpué, o la esconden, o la utilizan básicamente para movilizar e instrumentalizar a poblaciones indígenas. Porque recordemos que el gobierno de Petro y la campaña de Cepeda se están preparando para 2 escenarios. El primero es el de ganar mediante cualquier medio disponible, mediante la utilización de todos los medios legales e ilegales, lícitos e ilícitos, y al mismo tiempo se están preparando para perder, y para perder necesitan alegar fraude, y para alegar fraude implica movilizar, llamémoslo así, movilizar sus milicias urbanas, que son la primera línea, que es esa forma dual de entender la política, la expresión civil y la expresión violenta, como en los años 30 o en los años 20 en Europa, y que se proscribió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero que aquí siguió vigente en estas expresiones ultrarradicales de izquierda, y por eso son tan peligrosos. Entonces, sí, ellos se están preparando para esos 2 escenarios y para eso necesitan a doña Aida Quilpué, para movilizar al CRIC, para movilizar las poblaciones indígenas del norte del Cauca, particularmente en el Valle del Cauca, y en otras regiones, porque ellos han venido sembrando semillas de movilización y de guerra híbrida, como las que existen naturalmente en el Cauca, en Nariño, Valle, para el sur del Valle del Cauca, algo en Tolima y algo en Huila. Y llegamos al final de este análisis con una reflexión que cada colombiano debería hacerse en estos momentos decisivos para el futuro del país. Más allá de las simpatías políticas, más allá de los candidatos y más allá de las diferencias ideológicas, lo que estamos presenciando ha abierto un debate mucho más profundo sobre la democracia, la libertad de expresión y las garantías que deben existir para todos los sectores políticos. Porque cuando una campaña se convierte en el centro de ataques permanentes, cuando surgen decisiones que generan controversia y cuando miles de ciudadanos sienten que se intenta limitar una voz política, inevitablemente nace una pregunta: ¿quién decide qué puede decirse y qué no puede decirse en una democracia? Lo cierto es que la reacción de una gran parte de la ciudadanía demuestra que los colombianos están mucho más informados de lo que algunos creen. Hoy las personas comparan versiones, investigan, contrastan información y sacan sus propias conclusiones. Ya no basta con imponer un relato desde los grandes escenarios políticos o mediáticos. La gente observa, analiza y entiende cuando algo no encaja.
Y precisamente por eso muchos consideran que cada intento de frenar, desacreditar o limitar una campaña termina generando el efecto contrario. Porque cuando los ciudadanos perciben que existe una competencia desigual, automáticamente sienten curiosidad por conocer aquello que algunos intentan impedir que escuchen. Es una reacción natural en cualquier sociedad democrática. Durante las últimas semanas hemos visto cómo la controversia ha crecido, cómo las discusiones se han intensificado y cómo miles de colombianos han decidido involucrarse más activamente en el debate público. Lo que para algunos podía convertirse en una limitación, terminó convirtiéndose en un tema nacional. Lo que buscaba reducir una conversación terminó amplificándola. Y eso ocurre porque las ideas no desaparecen por decreto, las opiniones no se eliminan mediante resoluciones y las convicciones de millones de personas no pueden ser reemplazadas por decisiones administrativas. La verdadera fortaleza de una democracia no está en silenciar al que piensa diferente. La verdadera fortaleza de una democracia está en permitir que todas las voces compitan libremente ante los ciudadanos y que sea el pueblo quien tome la decisión final en las urnas. Esa ha sido siempre la esencia de cualquier sistema verdaderamente democrático. Por eso, independientemente del resultado que finalmente arrojen las elecciones, lo que está en juego es mucho más grande que una candidatura. Está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la credibilidad de los procesos electorales y la certeza de que cada colombiano tiene el derecho de expresar sus ideas sin temor y de apoyar libremente al proyecto político que considere mejor para el país. Ahora la decisión está en manos de los ciudadanos, no en los titulares, no en las redes sociales, no en las polémicas del día, sino en cada persona que deberá analizar los hechos, escuchar todas las posiciones y tomar una decisión consciente sobre el futuro de Colombia, porque al final, las campañas pasan, los candidatos cambian y los gobiernos terminan. Pero los principios democráticos, las libertades ciudadanas y el derecho de cada colombiano a elegir libremente deben permanecer intactos. Los próximos días serán decisivos. El país se acerca a una jornada que marcará su rumbo durante los próximos años, y será el voto de millones de colombianos, y solamente el voto de millones de colombianos, el que tenga la última palabra. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este análisis te pareció interesante, comparte este video para que más personas conozcan los distintos puntos de vista sobre este tema. Déjanos tu opinión en los comentarios y participa en el debate con respeto y argumentos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerda, en democracia la voz más importante siempre será la del pueblo colombiano.